Buenos días, buenos días. Hoy es jueves y estamos en jueves de parábolas y le damos gracias a Dios porque podemos un día más estar aquí transmitiendo desde el Centro de Consejería Semillas de Esperanza. Y esta mañana vamos a ver esta parábola que siempre me ha llamado tanto la atención, una parábola que seguramente tú has leído en tu Biblia y habla de la parábola de la viuda y el juez injusto. Prepara tu Biblia y vamos a revisar ahorita estos versículos. Vamos a leer en Lucas capítulo 18, del verso 1 al 8. Y antes de iniciar, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Señor, te damos tantas gracias, Dios, que esta mañana podemos estar aquí juntas estudiando las parábolas. Lo hacemos solamente por los méritos de Cristo, sabiendo que tú nos ayudas en el poder de tu Espíritu Santo a entender esta porción de la Escritura. Gracias, Señor, porque nos das el entendimiento, nos abres la mente, el corazón, para comprender las verdades divinas a través de esta enseñanza que tú nos entregaste aquí en el Evangelio de Lucas. Señor, queremos aprender de ti, Señor. Haznos enseñables. Ayúdanos, Señor, a parar en este momento todas las actividades, a poner nuestra atención en ti, a estar alerta, Señor, a lo que esta mañana vas a hablar a nuestras vidas. Y te damos gracias, Dios, por este momento en el nombre de Jesús. Amén. Y yo te voy a invitar a que vamos a leerla de entrada y ahorita vamos a iniciar el proceso de desmenuzarla. Vamos a leer en Lucas capítulo 18, verso 1 al 8. Yo la voy a leer en la Reina Valera y dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y bueno, pues esta es la parábola que nos ocupa esta mañana. Y lo primero que te quiero decir es que estas parábolas nos están enseñando acerca del reino de Dios. Y a lo largo de todos los evangelios, Jesús nos describe cómo es Dios, cómo es su reino, cómo somos nosotros y cómo debemos recibir el reino de Dios. Anteriormente ya habíamos dicho que las parábolas son historias que utilizan elementos de la vida real, objetos, personas, historias que nos van a permitir ver a través de estas cosas tan familiares, entender las verdades espirituales. Y quiero que veamos este texto que va muy de acuerdo a la parábola que nos está ocupando esta mañana. Y si abres tu Biblia en el Salmo 55, verso 16 y 17. Salmo 55, verso 16 y 17. Dice: en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Me encanta, de hecho tengo señalada esta porción de la escritura y veo, ¿no?, como alguien está clamando, dice: de mañana a mediodía, en la noche, en todo momento voy a estar alzando mi voz, porque Él es el único que me puede
redimir, el único que me puede dar paz, el único que me puede sacar de esta guerra. Y yo aquí ponía entre paréntesis, cuando hay confusión, cuando hay crisis, Dios es el único que puede darnos paz. Entonces, va relacionado con lo que estamos viendo esta mañana. Y cuando nosotros vamos a estudiar un texto, ¿verdad? Tenemos que resaltar que, y especialmente en esta porción, en esta parábola, que invocar a Dios, ¿verdad? Buscando la salvación y esa constancia de estar clamando. Yo no sé tú qué has vivido, no sé en qué circunstancias te has tenido que enfrentar, pero los que hemos conocido a Dios sabemos que no hay mejor refugio, no hay mejor lugar que ir a levantar nuestra voz y clamar a Él y buscando todo en Él, de tarde, de mañana, levantándonos, ¿verdad? Buscando esa respuesta, sabiendo que Él nos escucha porque Él es el Dios que nos escucha. Y en este sentido vamos a hablar de la oración en la vida del creyente y vamos a tomar esta parábola relacionada con este importante tema para hablar de la viuda y el juez injusto. Y lo primero, antes de revisar cualquier parábola, es que nosotros vayamos a ver el contexto, que vayamos a ver y detenernos y preguntarnos por qué Cristo dijo esta historia. Porque si tú lo ves ahí en el verso 17, está iniciando, ¿verdad? Como en una secuencia de algo que venía hablando atrás. Recuerda que la Biblia está dividida en capítulos y versículos para que nosotros podamos encontrar y tener mejor entendimiento de la porción que estamos leyendo, pero realmente este Evangelio de Lucas se escribió de manera de corrido. Entonces cuando él está diciendo aquí, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar, tenemos que ver el contexto. Y es importante entender esto, ¿verdad? Para comprender qué es lo que Jesús nos está enseñando aquí. Y también debemos de recordar que existen dos tipos de parábolas en general. Y una es la parábola por analogía o comparación, y la otra parábola es de antítesis o contraste. Y esta es una parábola de contraste. Y cuando Jesús nos enseña a través de este contraste, ¿verdad? Es para eliminar falsos conceptos que nosotros podamos tener acerca de Dios y cómo deberíamos orar en esta historia. Y yo te voy a ir marcando esos contrastes a lo largo de la lectura. Pero para eso quiero que veamos el contexto en Lucas 17 y lo vamos a leer desde el verso 26. Dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que está en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot, todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquellas noches estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviere el cuerpo, ahí se juntarán también las águilas. Wow. Está hablando, ¿verdad? De todo esto, ¿verdad? Está hablando de momentos muy difíciles que tienen que ver con la escatología o los últimos tiempos finales, y se habla de que vendrá la tribulación, de que vendrá la persecución, que vendrán tiempos donde nuestras vidas incluso podrán ser quitadas, y en ese contexto entra esta parábola que esta mañana nos ocupa, y el verso 1 dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Él está hablando, ¿verdad? Que son tiempos de no desfallecer
es decir, está enlazando lo que estamos viendo en el capítulo 17 al final, y está hablando de la oración, ¿verdad? Esa oración que debe de persistir, que debe de estar en todo tiempo. Y cuando me refiero a todo tiempo es que estamos incluyendo esta situación de la historia final, donde veremos los últimos tiempos, donde todo será muy difícil. Y ahí es donde Jesús nos está enseñando que debemos de ser fieles, fieles en la oración y no desfallecer. Vamos a leer nuevamente del verso 2 al 8, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y aquí tenemos esta mujer que está delante de un juez y que venía a él constantemente. No hay más nadie, solamente este juez y esta mujer. El adversario no lo conocemos, ¿verdad? Solo se habla de él. No sale este adversario en ningún momento. Y ella está pidiendo, hazme justicia de mi adversario. Ya viene ante el juez para que le aplique su justicia, ante alguien que está en contra de ella y le ha hecho algún daño. Pero cuando se describe este juez se dice, ¿verdad? Que no temía a nadie. Dice no, que no temía a nadie ni le importaba hombre alguno. O sea, que estás frente a alguien sumamente malo. Brevemente quiero explicar, ¿verdad? Que en el tiempo de Jesús existían varios sistemas judiciales. El primero era religioso y había jueces que se les llamaba el Sanedrín y estaba compuesto por 71 miembros. Todos ellos determinaban el ejercer justicia delante del pueblo en las cosas cotidianas y religiosas de la nación. Cuando se dividían en ciudades, había un Sanedrín menor y se designaban 23 jueces por cada ciudad. Y estos hombres servían a esas ciudades como jueces religiosos. Y por último, nos encontramos con magistrados y jueces delegados por el Imperio Romano. Recuerda que ellos estaban sometidos al Imperio Romano en esa época y estos delegados no eran judíos ni creyentes, ¿verdad? Ni tenían que ver nada con la religión. Eran personas de lo peor, eran personas corruptas, personas injustas. Y estos jueces no eran fijos, eran jueces itinerantes que iban alrededor de todos estos pueblos. Y de hecho, no creas que la viuda llegó a un edificio, ¿verdad? Unas oficinas gubernamentales bien plantadas, ¿verdad? Para atender su caso. No, al contrario, seguramente ella llegó a una tienda móvil, ¿verdad? En donde el lugar era un lugar difícil y el juez no los atendía tampoco directamente. Ellos tenían asistentes en donde tenían que llevar sus casos y sus papeles o la forma en que se diera de manera verbal, ¿verdad? La petición, y lo hacían a través de un intermediario que era un asistente. Los asistentes veían el caso y entonces lo promovían delante del juez y esto lo llevaba muchas veces a que se dieran sobornos al asistente para que fueran atendidos de manera pronta y dinero que el juez pedía para poder atenderlos directamente. Y así es como funcionaba el sistema judicial en esa época. Y esta historia nos está enseñando que esta viuda era pobre. Y era pobre, ¿por qué? Porque no pudo sobornar al juez. Y seguramente por eso estaba tardando tanto este hombre, ¿verdad?, en ejercer la justicia. Y también entendemos que el juez era malo, porque dice ahí mismo, ¿verdad? Están diciéndonos en los versículos, ¿verdad? Que él no respetaba a Dios.
que ni siquiera le tenía temor a Dios, ni respetaba. Si no respetas a Dios, ¿verdad? No vas a tener temor a hombre alguno, y así es este juez que no tiene ninguna reverencia a Dios. ¿Y crees que le va a interesar algo de los hombres? No le interesaba nada acerca de nadie, ¿verdad? Era un juez ególatra, solo pensaba en su propio beneficio. Y esta mujer viuda, que en este tiempo también era una condición difícil, era de las condiciones más bajas, ¿verdad? Socialmente, ya que había perdido a su marido, y cuando perdía a su marido, pues había perdido su sustento principal, dependía de otros hombres de su familia para hacer cualquier diligencia, porque una mujer en ese momento no podía ir ante un juez directamente. Pero al parecer, en la historia que Jesús nos está aquí narrando, no tiene a más nadie. Esta mujer no tiene a su esposo, no tiene su protector, obviamente no tiene un hermano, no tiene un padre, no tiene un sobrino, no tiene un hijo, no tiene ninguna persona que le represente, que para que vaya ante este juez y pida justicia directamente. Las viudas incluso se vestían de forma característica en donde tú podías identificar dentro de la comunidad quiénes eran las personas que no tenían marido, por la manera aún de vestirse. Así que aquí tenemos una viuda que venía constantemente. De hecho, aquí dice que por venir constantemente se agotó su paciencia. Ella iba todos los días, en cada momento, para encontrarse con ese juez. Hazme justicia de mi adversario. También podemos ver que esta viuda le ocasionó algo que nosotros hemos visto en este juez, ¿verdad? Dice que le ocasionó molestia. O sea, él ya estaba molesto, dice, por esa molestia que dice, porque esta viuda me molesta, entonces le voy a hacer justicia. Él no le va a hacer justicia porque quiere hacer su trabajo. Él no le va a hacer justicia porque era lo correcto, porque era su derecho, ni porque sea bueno que cumpla con las leyes, sino que este juez está dispuesto a ejercer ya la justicia, ¿verdad? Porque está cansado de ella. Ya estoy cansado de que me moleste, estoy cansado de que me moleste. Y la palabra molestia aquí quiere decir que ya se sentía aturdido. O sea, ya estoy aturdido de ella, ¿verdad? Ya no quiero más con ella. La Biblia aquí también nos dice que fue la persistencia. Ella persistió, persistió, persistió y persistió. De hecho, en la Nueva Traducción Viviente dice, en el verso 4 y 5 dice, no temo a Dios, ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Así lo dice la Nueva Traducción Viviente. Dice, esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia, porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces, bueno, y es muy gráfico, ¿no? Este hombre ya se estaba volviendo loco de tanto que le estaba diciendo a la mujer. Entonces, la persistencia significa literalmente golpe. O sea, él sentía como si lo estuviera golpeando. También tiene otra connotación, ¿verdad? Como dejar algo morado. O sea, tanto me estás diciendo, ¿verdad? Es como golpe hasta dejar aquello morado, lastimado, dañado. Entonces, yo quiero que te imagines, ¿verdad? La historia, la idea de una viuda que lo está acosando, que está enojada, y él la está viendo así, la ve enojada, este hombre me va a sacar un ojo, me va a golpear, ¿verdad? Si no le hago literalmente justicia. Podríamos decir, ¿verdad? Que en ese momento es como si estuviera detrás de él, ¿verdad? Acosándolo, o si esta mujer tuviera Facebook, seguramente lo estuviera ahí estoqueando en las redes sociales y diciendo, ¿verdad? Ya, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Y ahí estaba todos los días vigilando. Pues así es la persistencia de ella, ¿verdad? La que hizo que el juez le escuchara. Y aquí es donde Jesús hace el punto de referencia en donde podemos entender la parábola de contraste. No significa que para que Dios me escuche lo tengo que presionar. Ese es el contraste, ¿verdad? Un juez injusto que hay que presionarlo, que hay que decirle, que hay que insistirle, y un Dios donde yo no lo tengo que presionar, no tengo que estar ahí persistiendo, le voy a hablar, ¿verdad? Hasta que me haga caso Dios, lo voy a hartar y a ver si me responde.
ese no es el caso, ¿verdad? Este es el punto, un juez de este calibre que no respeta a Dios, que no tiene respeto de los hombres, le contestó una viuda por su persistencia. ¿Cuánto más Dios, que es un Padre amoroso y que se deleita en escucharnos y que Él nos va a responder? Así que no es que yo deba de orar y persistir hasta que me escuche, hasta que me escuche. No, el Señor nos escucha desde la primera vez. Y es porque Dios me ama y me escucha. Y sí puedo persistir y no desfallecer, pero por motivos diferentes, ¿verdad? Y por ir ahí a recibir, ¿verdad? Esa paz de la que hablaba yo en el Salmo, en donde yo puedo recibir consuelo, en donde yo puedo derramar mi corazón, y entonces hay una diferencia, hay un contraste, ¿verdad? Yo puedo ver el corazón de Dios, ¿verdad? En esta enseñanza en donde Dios dice, yo no soy como ese juez, yo no soy así, ¿verdad? Yo no voy a ignorarte, yo no voy a esperar a que tú desesperes para hacer justicia. Jesús está aclarando cuál es el concepto correcto que tú y yo debemos de tener acerca de Dios en cuanto a cómo es esto, ¿verdad? Él no es como ese padrino mafioso al que hay que presionar, sino que Él es un padre amoroso que nos escucha. Y la idea de persistir para ver si Dios me escucha es una idea pagana. O sea, a veces decimos, ¿verdad? Hay que insistir, hay que insistir. No, 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 eso es una idea que no es bíblica. Tenemos el ejemplo del Padre Nuestro y Jesús dijo, cuando ores, no parlotees de manera interminable como lo hacen los seguidores de otras religiones. Piensa que sus oraciones, pensando que sus oraciones así van a recibir respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No sean como ellos, dice ahí alrededor del Padre Nuestro, no sean como ellos para estar hablando y una otra vez, no sean así. El Padre sabe exactamente de qué tienes tu necesidad. Entonces nosotros buscamos y vamos a Dios por motivos diferentes, ¿verdad? Yo voy, te llevo mi queja, te llevo mi petición, pero yo ahí inmediatamente sé que me estás escuchando desde el primer momento. Yo recibo consuelo, yo recibo paz, yo te he puesto delante del trono de gracia mi petición y te estoy diciendo, Señor, aquí estoy, ¿verdad? Yo necesito, Padre, que escuches mi petición, ayúdame, Dios, pero ahí estoy, ¿verdad? Esta idea de presionar a Dios, de insistirle, dile para que te conceda, reclámale para que obtengas, eres su hijo de Dios y Él tiene que responder porque tú eres hijo del rey. Esto no es bíblico, ¿verdad? Tiene sus raíces en el paganismo y no es un concepto verdadero de Dios. Jesús nos enseña en esta parábola, tu Padre te ama. Tu Padre te ama, es un Padre amoroso, se deleita en responder tus oraciones, por lo tanto, no dejes de orar. Persiste, no desmayes. Esta es la idea del texto, pero por otros motivos. Así que como vemos es una parábola de contraste y ese contraste lo vemos en la viuda y los escogidos de Dios, el juez malo y Dios el Padre amoroso, que Él sí es un juez justo. Así tenemos que llegar, ¿verdad? Con esa confianza y con esa seguridad a su trono de gracia, llevar mi petición. Y yo sé, Señor, que tú eres un juez justo, que me estás escuchando. Esta viuda, por su persistencia, obtuvo justicia de un juez injusto y egoísta. ¿Cómo Dios no va a responder nuestras oraciones si Él es un Padre amoroso que se deleita en bendecirnos, es un Padre que se deleita en proveernos? Dios le agrada bendecirnos y así yo me acerco a Él, ¿verdad? Dios es bueno, Dios es un Dios que se agrada de mi cercanía, que Él se goza de mi presencia, que yo vaya a Él y Dios no es un Dios tirano, que está ahí en su palacio de cristal disfrutando de nuestros temores y angustias, a ver si después de mucho temor te respondo. Ese no es Dios. Dios es un Padre que disfruta bendecir a sus hijos, se deleita por ver nuestras necesidades. Y un contraste más, esta viuda era extraña a los ojos del juez, pero el texto bíblico nos dice que nosotros somos los elegidos de Dios. En pocas palabras, la viuda era extraña. Tú y yo
somos hijos, tenemos acceso a Él. Dios nos ama, nos ha escogido por gracia, nos escucha como a sus hijos y podemos acercarnos en base a esa promesa que ha dado. Somos sus hijos y de hecho vamos a leer en Efesios capítulo 2. Déjame tomar un poquito de café. Se me seca la garganta. Vamos a buscar en Efesios capítulo 2. En el versículo 12 y 13. Dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora somos cercanos, ¿verdad? Ahora estamos ahí, somos ciudadanos del reino y podemos ser parte, y somos parte de las promesas que Él ha dicho y ha traído a nuestra vida. Ahora no somos ajenos al Señor, dice, somos cercanos. Así que ahora como hijos, Él nos recibe y Él se deleita en escucharnos. Otro contraste es que esta viuda no tenía garantizado el acceso al juez, pero nosotros como creyentes tenemos garantizado por Jesucristo y sus méritos acceso a Dios. En Hebreos dice que cuando Jesús murió, Él abrió la cortina que nos impedía el paso, pero ahora Jesús está vivo y por medio de Él podemos acercarnos a Dios de un modo nuevo, de un modo distinto. Él es nuestro gran sacerdote encargado del santuario que está en el cielo y por eso podemos hoy tener acceso con plena seguridad de que podemos confiar, porque Cristo nos dejó limpios del pecado una vez que nosotros le hemos recibido como nuestro único y suficiente Salvador. Y eso, una vez que Él nos ha lavado, nos ha purificado, estamos libres de culpa y nuestras oraciones dice que llegan como olor fragante, ese olor fragante hasta su trono de gracia. Cuando nosotros estamos revisando los que estamos ahorita caminando en Levíticos, en Números que vemos, ¿verdad? Cómo se ofrecían todas las ofrendas, cómo se hacía todo el incienso, todo lo que ocurría. Él dice, ahora tus oraciones me son gratas, tus oraciones son ese olor fragante que llega a mí y eso le llena al Señor de gozo, saber que yo acudo a Él como un padre. Si tienes hijos, tú lo vas a entender. Cada vez que tus hijos vienen y te dicen, te hacen una petición, te piden algo, ¿verdad? Tú dices, me tomó en cuenta, me está diciendo, y no significa, y ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la respuesta? Pero el Señor nos está invitando, acércate, quiero escucharte, te he brindado mi amistad. ¿Te das cuenta? Esto es algo grande, este gran contraste es muy importante. ¿Cómo se espera el reino de Dios? Mientras el reino de Dios viene, ¿qué debemos de hacer? Orar constantemente, persistir sin desfallecer. ¿Por qué? Porque hay un Padre amoroso que te ama y está dispuesto a contestar tus oraciones. Dios está dispuesto a contestar tus oraciones, pero quizás algunos de ustedes tengan la pregunta, ¿y por qué a veces Dios no me contesta cuando quiero? Y escuchemos lo que dice ahí mismo en Lucas, capítulo 18, versos 7 y 8. Lucas 18, 7 y 8 dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Vamos a dejar ahí hasta el 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Si tú no conoces el contexto, te preguntarás, ¿de qué está hablando aquí Jesús? Pero ya lo hemos hablado. Él está hablando, ¿verdad?, de todo lo que venía atrás en el capítulo 17 y dice, si hasta Dios mismo, ¿verdad?, hará justicia a su pueblo escogido que clama a Él día y noche. Es una pregunta retórica. La respuesta es no. No. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman el día y noche? No. La idea es la siguiente. Claro que sí, ¿verdad?
Claro que Él va a hacer justicia porque somos su pueblo escogido. La idea es de que Dios está pensando, ¿verdad? En esos tiempos de persecución que estaban presentándose toda esta situación con los cristianos del primer siglo y que tú quiere mencionarnos, ¿verdad? Cómo van a ser esos últimos tiempos cuando venga el reino, cuando se dé la situación en Apocalipsis, nos enseña que la tardanza de Dios es por su misericordia y que yo tengo que estar segura y confiada esperando en el Señor. Y la idea es que aunque pareciera que está tardando su justicia, aunque pareciera que está tardando la respuesta, Él va a ejercer su justicia y Dios va a actuar pronto. Esa es la idea que podemos aprender nosotras esta mañana, porque a veces Dios no está contestando mis oraciones cuando yo quiero. Bueno, porque la respuesta puede ser sí, no, espera. Sí, no o espera. Es que estás orando a Dios y he estado pidiéndole esto, pero Él no me contesta. No, seguramente Él ya te contestó. Y no creo que ella te haya contestado de la manera a la mejor que tú esperabas. Cuando el Señor está diciendo no, a veces nosotros es que tal vez no me ha escuchado, pero más bien tú querías otra respuesta. ¿A alguien le ha pasado eso? Dios nos responde que sí porque Él quiere proveernos. Dios nos responde que no porque quiere proveernos algo mejor a lo que nosotros queremos. Por cada no de Dios hay dos sí. Recuerda esto. Por cada no que Dios responde a una oración, Él nos está diciendo dos sí. Está diciendo, sí te amo y sí quiero proveerte algo mejor. Sí te amo y sí quiero proveerte algo mejor. Recuerda esto y ten paciencia. Sigue orando. Oramos para que nosotros no estamos orando para que Dios cambie de opinión y se moldee a nuestra voluntad. Oramos para que nuestro corazón se pueda alinear al corazón de Dios y se pueda alinear a su voluntad. Y pedimos para recibir lo que Él quiere darnos, no lo que yo necesito. Él nos va a dar lo que Él sí sabe lo que yo necesito. Dios también puede decir, espera, espera, y tiene sus razones, porque Él conoce perfectamente lo que yo necesito y en el momento que lo necesito, porque la espera nos hace crecer. Recuerda seguramente hacia atrás muchos momentos en donde has tenido que esperar en Él y cuando llega la respuesta es en el momento justo. Esperar a Dios a su tiempo, Él va a responder. Dios nunca, nunca llega tarde. Él responde cuando Él sabe que es mejor. Entonces, la última pregunta, ¿y hallará fe el Hijo del Hombre? Entonces, recuerda que tenemos el contexto del capítulo 17 y Jesús está hablando de que todo esto, ¿verdad? ¿Cómo van a ser los últimos tiempos? De que cuando el Hijo del Hombre venga, nos está llamando a orar constantemente y ser fieles y saber que en esos días habrá injusticias por todos lados. Pero Dios es un juez justo. Y sobre todo en esos momentos en que no habrá justicia en este mundo, donde los tiempos que se acerquen al final, ¿verdad? Van a ser tiempos de muchas pruebas, de mucho dolor, pero dice el Hijo del Hombre viene y aquí hay un llamado a orar y confiar en Dios, a ser constante y ser fieles, porque la última pregunta es, ¿y hallará fe en la tierra? Dice el verso 8, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y yo quiero que puedas imaginar esos últimos tiempos en donde la palabra dice que no hay lugar donde esconderse, en donde va a ser difícil, en donde no se va a saber muchas veces lo que es un verdadero cristiano, porque ahí se va a poner a prueba toda nuestra confianza, toda nuestra seguridad. Ahí se va a ver realmente quién es un verdadero seguidor de Cristo. Y aquel que pierda su vida, dice la palabra, la tendrá y la va a tener porque la tiene escondida en Cristo. Pero que el que salga huyendo y el que negó a Jesús la perderá en esos días catastróficos. Y es precisamente ahí donde Jesús quiere, ¿verdad? Y vuelve a hacer la pregunta, ¿y hallará fe en la tierra? En ese momento en que todo estará en contra de los escogidos de Dios, estaremos firmes para soportar en fe como lo hizo esta viuda, que constantemente iba de día y de noche como los escogidos de Dios que él describe aquí. Y la respuesta la podemos encontrar en Habacuc. Vamos a buscar en Habacuc capítulo 2, verso 3 y 4.
Dice, y aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y ahí es donde vamos a ver realmente, ¿verdad? Ahora sí que de qué calibre es nuestro compromiso con Dios. ¿Le hemos creído? ¿Estamos dispuestos a estar firmes hasta el último momento? Vamos a ver también en Santiago, capítulo 5, versos 7 y 9. Santiago, capítulo 5, verso 7 y 9. Lo que dice esta porción de la palabra. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Cuando hablamos de todo esto, Dios está diciendo, confía en que voy a dar respuesta a todo esto y que soy un juez justo y lo haré prontamente y que Él se va a manifestar de forma rápida y de repente cuando nadie lo estaba esperando, como le pasaba a la gente en los tiempos de Noé. Somos sus escogidos y Él no tardará. Finalmente, quiero terminar con 3 puntos. Número 1, la oración es un canal para encontrarme con un Dios que me oye, un Dios que me atiende, que responde y que hace justicia. Número 2, en Cristo tenemos acceso a ese Dios. En Cristo, solamente en Él. Y número 3, nuestro Dios se complace con las oraciones de sus elegidos que se levantan día y noche. Dios se complace en escucharnos cuando clamamos a Él día y noche. Queridas amigas, no desmayemos, no desmayes, no desfallezcas. Jesús te dice, persiste en oración. Dios va a responder tus oraciones y Él se deleita en hacerlo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta mañana, Padre, porque salimos alentadas a ir a tu trono de gracia, porque tú no eres como ese juez injusto. Tú, Señor, vienes y nos muestras que desde el primer momento nos escuchas, tú nos amas, tú eres bueno, estás dispuesto, Señor, a responder a nuestras oraciones. Muchas veces no como nosotros esperábamos, pero sí como las necesitamos. Gracias, Señor, porque aun cuando tú muchas veces la respuesta pudiera ser no, tú estás diciendo, sí te amo, sí quiero hacer tu bien, sí quiero bendecirte, pero de una manera diferente. Tú nos estás cuidando, tú nos estás protegiendo. Y aún en esa espera, Señor, estamos creciendo, te estamos conociendo, estamos teniendo intimidad contigo, reconociendo que no hay mejor lugar que ir a tu presencia y llevar mi petición, mi queja, mi solicitud, porque tú siempre me escuchas. Gracias, Dios, por eso. Gracias, Dios, porque eres un Padre bueno. Te alabamos esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por estar aquí en esta serie de parábolas. Estamos aprendiendo tanto y agradecemos al Señor por su compañía. Y nos vemos en un momento en el Zoom. Gracias. Bendiciones.